Vamos ahora con otra información. El Observatorio Argentinos por la Educación estuvo analizando el proyecto de presupuesto 2023 y en ese análisis detectan, bueno, que habrá una fuerte reducción de fondos para el año que viene si realmente se aprueba. ¿De qué reducción estamos hablando? ¿Qué viene pasando con los presupuestos para la educación? ¿Cómo puede impactar este recorte de todo eso? Vamos a dialogar con Marcelo Rabosi, quien es justamente miembro de Argentinos por la Educación. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Gracias por Muchas gracias por la invitación y sobre todo que nos ocupemos o se ocupen de la educación, algo realmente que es clave para el desarrollo del país, ¿no? Sí, en términos políticos se ha conocido que hasta dentro del gobierno hay un debate muy fuerte sobre esto. Baradel se habría quejado tras conocer que nuevamente hay una reducción del presupuesto para educación. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra sociedad? ¿Qué deudas nos genera hacia el futuro? Bueno, mira, es fundamental lo que está pasando, discutirlo seriamente. Ya no es un fenómeno actual, es un fenómeno que ya viene atravesando la Argentina desde hace tiempo. De hecho, cuando termine el año 2022, vamos a ver un aumento en el gasto nacional de casi 3 puntos en relación al gasto del 2021. Sin embargo, cuando tomás la partida de educación, observás que 2022 va a caer un 5%. O sea que a esa caída le estaríamos, en principio, sumando una nueva caída en 2023. Entonces ahí, bueno, son las alarmas, las alertas que hay que poner al gobierno. Hay una cuestión para mí que es fundamental, que es ver cómo el presupuesto está distribuido de manera relativa de acuerdo a las distintas jurisdicciones que financia el gobierno nacional. Y cuando observás esto, educación es uno de los que más estaría cayendo. Esto es potencial porque hay que ver qué va a ocurrir. Es el que más estaría cayendo, inclusive más que los gastos asignados a Presidencia de la Nación, al Poder Legislativo. Entonces son cuestiones que hacen a una concepción de la educación que la Argentina la viene tomando, para mí, de manera relativa, cuando tenés, por ejemplo, que el 50% de los chicos no ha terminado o no va a terminar el secundario, cuando Argentina está graduando en términos relativos a lo que está ocurriendo en el país vecino de Chile, a la mitad de profesionales universitarios, y un mercado laboral que pide competencias muy o más sofisticadas. Estamos siendo atravesados por una revolución tecnológica. Y la Argentina se va quedando. Y esta señal de una reducción en el presupuesto educativo, porque hay que cerrar el presupuesto, porque hay que pagar deudas. Bueno, sí, pero el gobierno tiene que tener prioridades. Y me parece que, creo que nos tiene que parecer a todos, que la educación es prioridad. La inversión en educación es una inversión para la vida, no solamente porque es un derecho humano, porque es un derecho de las personas, sino que sin educación no va a haber ninguna posibilidad que la Argentina se recupere de la decadencia, de la caída. La inversión en educación es una inversión para la vida y para el desarrollo propio de las personas y de la totalidad de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa respecto de las otras carteras? ¿Qué pudieron analizar? ¿Dónde se ubica educación respecto de los recortes? Mira, la realidad es que prácticamente en todas las partidas estaría cayendo el presupuesto. Estamos hablando del presupuesto de nación, ¿no? ¿De acuerdo? Después las provincias tienen su propio presupuesto. Estamos hablando de nación. Y en el caso de educación está entre las 3 o 4 últimas partidas que más va a sufrir la caída. O sea, entonces nuevamente, yo creo que lo que hay que hacer es un análisis relativo. ¿Hay que hacer ajustes? Bueno, perfecto, hay que hacer ajustes. ¿Dónde ajustamos? Yo creo que se puede ajustar en muchos lugares. La Argentina gasta mucho dinero. No voy a poner en discusión cuáles son las partidas, si conviene invertir en una determinada área y en otra. Sí, lo que estoy seguro es que en educación no puede haber reducción. Al contrario, sería este presupuesto de 2023 para educación el más bajo de los últimos 11 años, sacando, por supuesto, el que ocurrió en 2020 por una cuestión de la pandemia.
Entonces yo creo que hay que analizar bien hacia dónde, si hay que hacer recortes. Yo en realidad, más que un recorte, lo que tiene que pensar la Argentina es cómo genera riqueza, cómo crece, no recortar tanto, sino ver cómo se utiliza de manera eficiente el gasto, pero sobre todo cómo consigue crecer para que haya más fondos para poder asignarlos de manera eficiente. Y el de educación, nuevamente, Marina, sí. A mí me parece que estamos en problemas porque, como vos me preguntaste, ¿en qué lugar estaría? Y es uno de los que más se está recortando. Claro. Creo que hay que pensarlo, ¿no? Marcelo, se avanza dando un paso más en el sentido de ver en la práctica en qué rubros del área de educación podría llegar a estar afectando más que nada, en la parte administrativa, la mantención edilicia. Mirá, vamos a hacer una aclaración porque en el año 1992 se hace una transferencia de los fondos de nación a las provincias. Entonces son las provincias las encargadas de financiar el sistema educativo en cuanto hace a la educación escolar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con educación primaria, educación secundaria. Entonces, el 75% de la masa financiera o monetaria que se invierte en educación, o sea, 3 de cada 4 pesos que se invierte en educación, es responsabilidad, digamos, de las provincias. O sea, la nación invierte el 25%. Ahora, de ese 25%, casi 7 de cada 10 pesos va al sistema universitario, porque las universidades nacionales son, bueno, hay algunas universidades provinciales, ahí en Córdoba también hay universidades provinciales, pero la gran mayoría son universidades financiadas con el presupuesto nacional. Son 61 universidades. Así que la reducción más grande va a ser para el sector universitario, ¿de acuerdo? Y lo que se observa dentro de ese ítem, porque también con el presupuesto nacional se está financiando formación docente, como vos dijiste, infraestructura, jardines de infantes, eso es cierto, pero la reducción más grande que yo estoy observando, o que se observa en el presupuesto, va a ser para las universidades. Mientras, en términos globales, como dice ahí la placa que ustedes tienen, el 15,5% va a ser la reducción de los fondos destinados a educación. Cuando tomás el ítem universidades, ese número se te transforma en 22%. Así que me parece que ahí va a ser donde más se va a sentir la caída. Bueno, una situación realmente muy preocupante. Comienza a tratarse en los próximos días este proyecto de ley de presupuesto y ya se van conociendo algunos detalles. Bueno, la posibilidad de estar poniendo de relieve esto que ustedes advierten, una fuerte reducción que no es nueva, pero que sí es muy importante para el presupuesto del año que viene. Le quiero preguntar, Marcelo, porque tenemos entendido que la semana pasada se reunieron con el presidente Alberto Fernández como organización, el observatorio con el ministro de Educación. Bueno, ¿qué pudieron plantear? ¿Cuáles fueron los temas de agenda de ese encuentro? Mira, ahí, Marina, me voy a excusar puntualmente. Yo no estuve en la reunión, no tengo demasiada información al respecto. Yo soy parte de Argentinos, pero no tuve contacto. Lo que sí te puedo decir es que me parece realmente una actitud, un gesto importante que desde Presidencia de la Nación o el Poder Ejecutivo, sea quien sea, comience a tomar conciencia de la importancia que tiene la educación. Lo bueno de Argentinos por la Educación es que ha intentado como observatorio tratar de cuantificar los problemas que tiene la Argentina, o sea, ponerlos en números. En general en la Argentina carecemos de bastantes cifras y números de lo que está pasando. Me parece que ponerlo en términos cuantitativos y poder decir sobre la mesa, bueno, esto está ocurriendo, acá hay una reducción de tanto por ciento, acá se necesitaría una mayor inversión. Otro punto importante es la inversión en ciencia y tecnología. La inversión para que se va a realizar en ciencia y tecnología, que fue anunciada hace poco por el gobierno, estamos invirtiendo alrededor del 0,4% del PBI en desarrollo en ciencia y tecnología. Para que tengan una idea, Pablo, Marina, los países más desarrollados, los que vienen creciendo desde hace décadas, invierten casi 5 veces más. Y de una torta, que es el PBI, que es la riqueza, que es muchísimo más grande que la nuestra. Claro. Entonces ahí tenemos otro talón de Aquiles. O sea, si no invertimos en educación y en desarrollo y en ciencia y tecnología, el futuro, la verdad que no es
demasiado alentador, y sobre todo para un país que tiene tantos recursos naturales, tantas posibilidades de desarrollo. Es un país subexplotado y muy mal administrado. Así que por lo menos desde lo gestual, lo hecho por el presidente Fernández me parece como para destacar, ¿no? Detalles no te puedo dar, pero sí desde lo gestual me parece que es encomiable, ¿no? Y repasando la parte más visible, sin entrar quizá en los detalles más finos, debería darse, más allá del presupuesto, por supuesto, un debate respecto de cómo hacer, no sé si la palabra adecuada, más eficiente los caminos administrativos de la educación en el ámbito del ministerio. Bueno, absolutamente, Pablo, absolutamente de acuerdo, porque, digamos, acá entras en una especie de paradoja. ¿Qué pasa si yo aumento el gasto en educación, pero los resultados cada vez son peores o quedan en el mismo nivel? Yo no los quiero asustar ni quiero atemorizar a nadie, pero en las pruebas que administra la UNESCO en educación, digamos, en matemáticas, en lenguas, la Argentina se encontraba junto con Chile y Cuba en el primer lugar de rendimiento académico de los alumnos de escuela. ¿De acuerdo? Estamos hablando de hace aproximadamente 20 años atrás. En el último informe, la Argentina cayó al lugar 16-17 y sin estigmatizar a nadie ni a ningún país. El rendimiento del alumno argentino que estaba en los niveles que tiene Chile y Cuba. Fíjense que son dos modelos desde lo político y económico absolutamente contrapuestos, pero sí que han apostado fuertemente los dos por educación. En el caso de Argentina, que estaba en ese nivel hace 20 años, hoy está en el puesto 15-16 de América Latina, junto con un país de Centroamérica como es El Salvador, que ha atravesado guerras civiles durante 10 años. Entonces hay algo ahí que no está funcionando. Por eso podés aumentar, Pablo, el presupuesto, pero hay que asignarlo de la mejor manera posible. Claro. Tiene que ser un gasto eficiente. Me parece que se está yendo, ahí está la grieta, digamos, que está cayendo el presupuesto por una grieta que no sabemos hacia dónde va. Es necesario comenzar a evaluar de una manera seria a los alumnos, a los docentes también. Acá tenés un problema en la formación docente que tiene grandes deficiencias. Digamos, a ver, la pobreza que ha cubierto gran parte de la Argentina, recordemos que 6 de cada 10 chicos es pobre en la Argentina, que no se alimenta adecuadamente, está haciendo estragos también en la educación, y los docentes y los alumnos salen de esos lugares también de gran marginalidad. Entonces hay que pensar muy bien y utilizar el dinero de una manera muy, muy eficiente. No basta con comprar computadoras, no basta con equiparte con la mejor tecnología si no tenés resuelto los problemas, por ejemplo, de la pobreza, aunque es un círculo vicioso, porque la pobreza te trae subdesarrollo, deficiencia en el desarrollo cognitivo de los chicos, porque no se alimentan bien. Entonces hay que ver dónde hay que poner el dinero, ¿no? Claro. De qué manera puede hacerse para que realmente salgamos de esta especie de círculo vicioso que nos tiene atrapado desde hace décadas y décadas, ¿no? Digamos, va más allá de una cuestión partidaria, ¿no? Claro. Marcelo Rabosi, muchísimas gracias por estar con nosotros referenciando este informe y también, bueno, con el análisis y la reflexión respecto del panorama en educación en nuestro país. Ha sido muy amable. Al contrario, Marina, Pablo, que tengan una muy buena semana y muchas gracias. Igual bueno, para usted. En algún momento vamos a hablar de nuestro amigo melómano, me parece. ¿Son CDs los de atrás? Exactamente, son CDs, sí. Muy bueno. Qué muy colección, bueno. ¿eh? Qué colección. Impactante. Sí, realmente. Sí, ahí tengo, es colección. Bueno, yo cuando nací comencé a coleccionado vinilos que los podés ver, no sé si se llegan a ver que están en un costadito. De este lado. Pero sí. Claro, y entre la sumatoria de todos andamos por los 7.000 más o menos. Wow. 7.000. Sí, sí. Nuestro director que le gustan los fierros nos pregunta por la bandeja. ¿Tenés bandeja? Ah, bueno, tengo una bandeja alemana, Clear Audio, que inclusive tiene todo un sistema magnético que el plato levita, porque está apoyado sobre 2 imanes con polaridad, no sé si es inversa, los 2 positivos, los 2 negativos o viceversa,
y entonces le da una rotación mucho más suave y menos vibración. Esas cosas que nos venden, esas cosas tecnológicas que nos venden a los que estamos dispuestos a pagar por ir una locura y después tomar el colectivo porque no nos alcanza por otra cosa. Pero así es la pasión, Marcelo. Qué buena definición de la pasión, muy buena. Sí, absolutamente. Escuchá, dos datos de los... Es la vida paralela, ¿no? Una es la educación y la otra es el hobby y el coleccionismo. Dos datos de los vinilos que tenés, los más destacados. El más querido, el más viejo. Y el más querido, comienzo por el más viejo o más antiguo, diría, ¿no? Antiguo. Es el primero que me regalaron de los Beatles, es el álbum, ya te digo, Help, que salió en el año 66, y tengo esa edición del año 66. Eso es uno de los más queridos. Y uno de los más queridos también, que fue cuando descubrí, hay un pianista de jazz que quiero mucho y que es un fantástico, se llama Keith Jarrett, y que tiene un concierto grabado en Colonia, en Alemania, y es un disco de 1973, y tengo el original alemán comprado más o menos en esa década, un disco doble. En realidad quiero a todos, pero esos dos, ahora que me preguntás, los elegía. Y por ahí me preguntás mañana y te los cambio, pero hoy son esos dos. Bueno, no digo mañana, pero en pocos días nos volvemos a comunicar para hablar exclusivamente de tus discos. Sí. Por favor, eso también me divierte. Sí, claro, se te nota. Te ha empezado a vibrar de otra manera la sonrisa. Un abrazo enorme, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Marina, Pablo, que anden bien, muy amables.